¿Cómo se construyen las ciudades que respetan su entorno, que dialogan con el paisaje y mejoran la vida de sus habitantes? Hoy exploramos un libro esencial para entender el diseño urbano con conciencia ambiental. Principios de diseño urbano y ambiental, de Mario Shetland, Manuel Peniche y Jorge Calvillo. Este libro nos introduce a una visión del conjunto de las partes estructurales que componen el medio urbano, lo natural y lo construido. Explica, define y puntualiza recomendaciones básicas sobre la estructura, la función y la imagen de la ciudad y su relación con el medio natural en función del individuo y la comunidad. Es una herramienta útil para la toma de decisiones que afectan la estructura física de la ciudad y sus efectos en el medio natural para estudiantes y profesionistas de diferentes disciplinas ligadas al diseño y la planeación urbana. Este libro se presenta como una introducción a una visión integradora de la ciudad y su medio natural. Su propósito es generar criterios de diseño urbano ambiental a través de la definición de conceptos básicos sobre el medio ambiente urbano y natural, ejemplificando las interrelaciones entre sus componentes. La filosofía ecológica que maneja busca generar un auténtico cambio en el diseño de ciudades, ya que la misma naturaleza genera condicionantes que provocan nuevas formas y patrones urbanos. Se postula al habitante y a la comunidad como el principio y fin del diseño urbano, basándose en valores humanos que tiendan a crear ciudades en equilibrio con la naturaleza y en armonía con su imagen urbana. El libro no es un conjunto de normas para hacer planes urbanos, clasificar equipamiento o infraestructura, ni define políticas de vivienda. Su intención es introducir una visión de conjunto de las partes estructurales que componen el medio urbano, lo natural y lo construido. En síntesis, explica, define y puntualiza recomendaciones básicas sobre la estructura, función e imagen de la ciudad y su relación con el medio natural en función del individuo y la comunidad. El libro está diseñado de forma abierta, permitiendo al lector acceder a sus capítulos indistintamente según sus intereses y necesidades. Se dirige a cualquier persona involucrada en el diseño urbano, sean o no técnicos en la materia, así como a estudiantes y profesionistas de diversas disciplinas ligadas al diseño y planeación urbana. El objetivo principal de este libro es generar criterios de diseño urbano ambiental para la toma de decisiones que afectan la estructura física de la ciudad y sus efectos en el medio natural. Busca proporcionar una visión integradora de la ciudad y su medio natural, explicando, definiendo y puntualizando recomendaciones básicas sobre la estructura, función e imagen de la ciudad y su relación con el medio natural en función del individuo y la comunidad. Conceptos básicos. El espacio vital. Toda actividad humana requiere un espacio para su realización. El conjunto de espacios que un ser humano utiliza para sus actividades constituye un espacio vital. Ese espacio vital del hombre abarca diferentes tipos de espacios definidos según el grado de proximidad entre los seres humanos. Los espacios públicos son zonas del entorno humano donde el encuentro entre los miembros de una comunidad se da en forma indiscriminada, pero bajo controles de orden general. La suma de espacios vitales constituye el espacio vital comunitario que engloba las actividades de una sociedad humana. Un asentamiento humano podría definirse como el espacio o territorio en el que una comunidad humana se desarrolla a través de su historia. El concepto de estructura urbana surge como la necesidad de simplificar las múltiples partes y complejas relaciones que componen la ciudad para una más fácil comprensión. Se reducen a 5 grandes componentes: las actividades de la población, que son la síntesis de las diversas acciones que los habitantes de una ciudad pueden realizar; los espacios adaptados, donde se realizan las actividades de la población, que pueden ser abiertos o cerrados; las redes, como conjuntos de instalaciones que abastecen los edificios y las actividades y desalojan los desechos; la comunicación, como los medios que utiliza la población para desplazarse dentro de la ciudad, como la vialidad y el transporte; y la accesibilidad, que es la correspondencia entre los 5 elementos mencionados anteriormente. Cualquier plan u obra que se realice en la ciudad debe tener presente todos los elementos de la estructura urbana. Los problemas de la ciudad se deben resolver de forma integral, considerando todas las posibles repercusiones dentro de la estructura urbana. El tiempo es un concepto que pocas veces se incluye en la estructura urbana, pero interviene en diversas formas. La ciudad es un ser vivo y dinámico en constante cambio. Una imagen deseable de la ciudad acepta y amplía el presente, estableciendo conexiones con el pasado y el futuro. Los distintos barrios, edificios, monumentos, etc., marcan distintos periodos de la historia, constituyendo un tiempo congelado. Estas marcas del tiempo crean una sensación de estabilidad al generar conciencia de un pasado e historia común. Las zonas y edificios que hablan de los diferentes periodos de tiempo son parte importante de la imagen de la ciudad. La decisión de conservar se basa en criterios históricos o en la especial calidad arquitectónica o del paisaje. Es importante proteger ejemplos de un pasado más reciente para dar continuidad a la historia de la ciudad. Recomendaciones generales.
Advertencias sobre las recomendaciones. Los criterios que se ofrecen buscan mejorar la condición y el uso cotidiano de la ciudad, así como la calidad de sus soluciones, buscando una relación armónica con el medio y evitando errores costosos. Los criterios y recomendaciones se complementan entre sí y son de carácter general, por lo que en ciertos casos particulares podrían no ser aplicables. Las recomendaciones generales de adecuación al medio ambiente. Es importante conocer el medio natural en el que se encuentra la ciudad, identificando sus elementos. Se debe mantener y promover el uso agrícola de los suelos fértiles cercanos a la ciudad, orientando el crecimiento hacia otros suelos más adecuados. Se debe evitar el desarrollo urbano en suelos expansivos, colapsables o corrosivos. Se recomienda identificar y localizar fallas y fracturas geológicas para determinar las restricciones correspondientes, recomendando para estas zonas usos como parques, rellenos sanitarios, cementerios, reforestación, minas, estacionamientos a nivel y usos agropecuarios. Recomendaciones generales de estructura urbana. Las acciones relacionadas con la estructuración de una ciudad deben considerar todos los elementos de la estructura urbana. Para entender o proponer la estructura se puede partir de 4 enfoques: los sistemas de vialidad, los patrones de desarrollo, los espacios abiertos y la organización focal. Estos modelos pueden usarse como base para comprender o proponer una estructura urbana coherente. En una misma ciudad se pueden detectar o proponer 2 o más de estos modelos simultáneamente. Estructuración de la ciudad. La estructuración de la ciudad puede abordarse desde distintos enfoques, siendo uno de los principales el que parte de los sistemas de circulación y tramas urbanas. Entre estos destaca el sistema lineal, donde el desarrollo urbano se organiza a lo largo de una vía principal con ramificaciones secundarias, facilitando el crecimiento controlado, la orientación y la implementación de infraestructura. Por otro lado, el sistema concéntrico radial gira en torno a un centro del cual emergen radios conectados por anillos concéntricos, permitiendo una organización jerárquica de vialidades y accesibilidad clara. Este modelo favorece la percepción del paisaje y la organización del transporte público, aunque también enfrenta desafíos como la concentración excesiva de actividades o la complejidad en los cruces. La malla reticular implícita en la tradicional cuadrícula urbana también constituye una alternativa eficaz al facilitar la conectividad y la distribución homogénea de servicios. Otra forma de estructurar las ciudades a partir de patrones de desarrollo, que pueden ser de alta densidad y usos mixtos, concentrando actividades en áreas reducidas y promoviendo eficiencia en el uso del suelo, transporte público, infraestructura y mezcla social. Esta forma de desarrollo favorece la identidad barrial y la participación ciudadana, aunque puede presentar dificultades para introducir nuevas redes viales dentro de barrios consolidados. El modelo monofocal, caracterizado por vecindades o torres, concentra funciones en un solo núcleo urbano, generando identidad y eficiencia, pero también riesgos de saturación y aislamiento. En contraste, el modelo multifocal distribuye el desarrollo en varios subcentros, buscando descentralizar funciones y facilitando el acceso local, aunque su éxito depende de una planificación integral que evite la fragmentación o la desigualdad entre núcleos. Un tercer enfoque de infraestructuración se basa en los espacios abiertos, donde la ciudad se organiza a partir de parques, plazas, cinturones verdes y espacios lineales que no solo ordenan el territorio, sino que promueven la calidad ambiental y la habitabilidad. Este sistema permite planificar árboles, monumentos y zonas verdes que invitan al recorrido peatonal y generan ambientes urbanos agradables, además de contribuir a la distribución jerárquica de servicios y equipamiento. Sin embargo, puede presentar dificultades para el trazado vial primario y requiere una planificación detallada del uso del suelo y la infraestructura asociada. La ciudad también puede estructurarse a partir de una organización focal que define uno o varios núcleos como centros de equipamiento, comercio u oficinas, siendo estos puntos de referencia funcional y simbólica. En el caso del modelo multifocal, se busca ordenar el crecimiento mediante la creación de varios polos bien conectados entre sí y con el transporte público, evitando su aislamiento y la falta de usuarios. Esta estrategia se complementa con patrones específicos de desarrollo y circulación, como los sistemas de plato roto, grandes ejes o mallas reticulares que enriquecen la morfología urbana y ofrecen múltiples posibilidades de articulación entre las diversas estructuras mencionadas. Espacios abiertos. El espacio abierto urbano se define como aquel que se sitúa entre edificios y que está delimitado por el suelo y las fachadas que lo rodean. Es un espacio exterior accesible libremente al público y cumple funciones esenciales como la circulación, el encuentro social y la integración del paisaje urbano. Dentro de esta categoría se incluyen las calles, plazas y parques, los cuales son analizados no solo como espacios físicos, sino también como espacios públicos y lugares de convivencia fundamentales en la vida cotidiana de la ciudad.
La calle es el elemento estructurante del tejido urbano, sirviendo tanto para el movimiento como para la percepción de la ciudad. Es también un espacio donde convergen funciones prácticas y simbólicas, aloja infraestructura, delimita propiedades, permite la entrada de sol, aire y genera vida comunitaria. Puede transformarse temporalmente para usos como los tianguis y también incorporar zonas verdes. En cuanto a las plazas y jardines públicos, estos representan espacios de encuentro y celebración. Tienen un rol articulador dentro del diseño urbano, actuando como puntos de referencia que conectan diferentes zonas. En México, muchas ciudades han sido estructuradas alrededor de un zócalo con un fuerte contenido simbólico. Las plazas pueden clasificarse según su forma, tamaño, tipo de fachadas, tipo de piso y su localización dentro de la ciudad. Los elementos construidos como edificios altos o de forma particular también impactan directamente en la configuración de los espacios abiertos. Las fachadas y los volúmenes que presentan estos edificios pueden definir la escala, proporción y carácter del espacio abierto que delimitan. A esto se suma el uso de azoteas, que no solo son parte del paisaje urbano, sino que tienen un gran potencial de uso, especialmente en ciudades con topografías complejas o edificaciones verticales. Estos espacios cerrados pero expuestos pueden convertirse en terrazas comunitarias, jardines elevados o miradores, enriqueciendo la experiencia urbana. Otros elementos como los estacionamientos juegan un papel importante dentro del sistema de espacios abiertos, aunque a menudo con un impacto negativo si no están bien integrados. Cuando están diseñados adecuadamente, pueden articular el tránsito entre espacios peatonales y vehiculares, permitir el acceso a equipamientos y complementar funciones de plazas o centros comerciales. Asimismo, el paisaje urbano se enriquece tanto con elementos naturales como árboles, cuerpos de agua, colinas o áreas verdes, como con elementos artificiales como esculturas, mobiliario urbano, fuentes y luminarias que ayudan a dar identidad, y legibilidad al entorno. Los distintos tipos de espacios abiertos incluyen desde grandes parques metropolitanos hasta pequeñas plazas de barrio, pasos peatonales, patios vecinales y corredores verdes. Factores como la topografía influyen notablemente en el diseño del espacio abierto, condicionando la ubicación y forma de la vivienda, los accesos, las visuales y los usos potenciales. En zonas de ladera, por ejemplo, los espacios abiertos requieren un diseño adaptativo y sensible. Incluso las bardas habitacionales, que a menudo dividen espacios públicos y privados, son elementos clave que deben analizarse, ya que pueden limitar la conectividad, afectar la percepción de seguridad o alterar la calidad del espacio urbano. En conjunto, todos estos componentes definen la calidad, accesibilidad y significado del espacio abierto urbano. El equipamiento urbano se refiere al conjunto de edificaciones e instalaciones destinadas a satisfacer las necesidades básicas de la población, tales como salud, educación, recreación, comercio, administración y seguridad. Estos espacios no solo brindan servicios esenciales, sino que también fungen como centros de trabajo y convivencia social. Según su capacidad, periodicidad de uso y número de usuarios, se clasifican por su radio de influencia en niveles de ciudad, distrito o barrio. Una adecuada localización del equipamiento es fundamental para mejorar la calidad de vida urbana, favorecer la accesibilidad y enriquecer el paisaje, ya que propician la concentración de población y dinamizan la vida colectiva. Entre los principales tipos de equipamiento se encuentran el destinado a la salud y asistencia pública, que incluye clínicas, hospitales y centros de salud mental con diferentes niveles de especialización. Su ubicación estratégica permite reducir tiempos de atención y mejora el servicio equitativo. El equipamiento educativo comprende desde jardines de niños hasta universidades, siendo clave en la organización del tejido urbano, ya que marca ritmos cotidianos y genera espacios para la interacción comunitaria. Por su parte, el equipamiento cultural, recreativo y deportivo, como bibliotecas, museos, centros culturales, deportivos o auditorios, enriquece la vida urbana, fomentando la integración social, la identidad colectiva y el aprovechamiento del tiempo libre. Otros tipos de equipamiento esenciales son los relacionados con la administración pública, que agrupan oficinas gubernamentales, juzgados y registros civiles, facilitando la gestión ciudadana. El equipamiento para la seguridad, como estaciones de bomberos y policía, es vital para garantizar la protección de la población, especialmente en zonas de alta densidad o riesgo. El equipamiento comercial, por su parte, abarca desde pequeños mercados hasta grandes centros comerciales, funcionando como motores económicos y sociales. Los equipamientos especiales, como centrales de abasto, aeropuertos, universidades o auditorios, cumplen funciones de alto impacto urbano, requieren conexiones viales importantes y suelen actuar como nodos articuladores del crecimiento. Para asegurar su correcto funcionamiento, el equipamiento debe diseñarse bajo ciertos criterios y normas que consideren la densidad poblacional, el área de cobertura, la periodicidad de uso y las condiciones urbanas específicas. La agrupación del equipamiento a nivel ciudad puede organizarse en formas centralizadas con un gran nodo urbano o distribuidas en subcentros urbanos, lo que promueve un desarrollo más equilibrado y accesible. El equipamiento debe estar vinculado al transporte público y a una red de espacios abiertos, favoreciendo su integración física y social en el entorno urbano. Igualmente, su diseño debe considerar al peatón, garantizando accesibilidad universal, recorridos seguros y áreas de estancia agradables.
En cuanto a la imagen y al paisaje urbano, los equipamientos influyen en la percepción y la identidad del entorno, actuando como hitos visuales o centros de referencia. La presencia de cines, teatros o mercados emblemáticos otorga carácter a barrios y ciudades, enriqueciendo la experiencia urbana. Algunos casos especiales, como hospitales regionales o museos nacionales, requieren planificación específica por su escala, impacto y función simbólica. En todos los casos, el equipamiento urbano debe entenderse como una herramienta de equidad, cohesión social y sostenibilidad, capaz de transformar positivamente la vida de quienes habitan la ciudad. Vivienda. Es la unidad básica de habitación dentro de la ciudad y representa más del 50% del área urbana. Su análisis puede realizarse desde múltiples perspectivas: número de familias por unidad, densidad habitacional, formas de agrupación, estado físico, estrato económico, tipo de tenencia, estilo arquitectónico y uso temporal o permanente. Entre los tipos principales encontramos la vivienda unifamiliar, que consiste en una sola construcción habitada por una familia, y la plurifamiliar, que agrupa varias unidades de vivienda en un mismo edificio complejo. Dentro de esta última destacan los apartamentos de escalera, donde varias viviendas se distribuyen verticalmente con acceso común, los sistemas monofocales como vecindades y torres de departamentos, y los multifocales como conjuntos habitacionales con organizaciones subcentros. Además, existe la vivienda mixta, que puede combinar diferentes tipologías horizontal y vertical y usos como habitacional y comercial. Según su estado físico y funcional, la vivienda puede clasificarse por su calidad constructiva, tipo de materiales, grado de deterioro y adecuación a las necesidades básicas de habitabilidad. Por estrato económico se diferencian viviendas de interés social, medio y residencial, relacionadas con la capacidad adquisitiva de los habitantes y las políticas públicas de vivienda. En cuanto a la tenencia, esta puede ser privada, en renta, en copropiedad o informal. También pueden clasificarse por su estilo arquitectónico y por los periodos de construcción, lo cual influye en su integración al entorno urbano y valor patrimonial. Finalmente, según la periodicidad de uso, se reconocen viviendas permanentes y temporales, como hoteles, albergues, campamentos o viviendas de fin de semana, que cumplen distintas funciones dentro del sistema urbano. Las recomendaciones urbanísticas relacionadas con la vivienda enfatizan su rol dentro de un entorno integral que contemple no solo la casa en sí, sino también la red vial, espacios recreativos, transporte, equipamiento educativo, comercial, laboral y natural. Se aconseja delimitar claramente los barrios habitacionales, preservando su identidad y evitando alteraciones drásticas que rompan su estructura social o espacial. Es importante generar reservas territoriales adecuadas para diferentes tipos y necesidades socioeconómicos de vivienda, promoviendo la integración de fraccionamientos a la red urbana existente. Asimismo, se sugiere concentrar las áreas de donación, como los espacios públicos, verdes, etc., dentro de los propios desarrollos habitacionales para asegurar su funcionalidad y aprovechamiento para la comunidad. En cuanto a la organización espacial, se recomiendan densidades medias adaptadas al tamaño de la ciudad, así como módulos de servicios dentro de cada barrio, accesibles a pie, que integren servicios básicos, educativos y comerciales. Se promueve la construcción de sistemas peatonales y ciclovías que conecten las áreas residenciales con centros de servicios y transporte público. Es crucial proteger las zonas habitacionales del centro pesado y asegurar las cercanías de áreas de juego, especialmente para los niños. Además, los hoteles y viviendas temporales pueden funcionar como nodos complementarios dentro de la estructura urbana. La topografía debe considerarse para orientar los desarrollos hacia densidades medias y altas en zonas con pendientes suaves, preservando el paisaje y facilitando la movilidad y los servicios. Industria. La industria dentro del contexto urbano se refiere a los edificios e instalaciones destinados a actividades de tipo fabril. Estas actividades, dependiendo de su magnitud, pueden atraer grandes concentraciones de personas y generar importantes movimientos de población hacia zonas específicas. En función de su capacidad para convivir con otros usos del suelo, especialmente el habitacional, la industria se clasifica en tres tipos principales: tolerable, que puede integrarse sin generar conflictos; condicionada, que necesita ciertas restricciones o medidas de control; y separada, que debe ubicarse a distancias de zonas habitadas por su impacto ambiental o de funcionamiento. Uno de los aspectos más importantes al planear el desarrollo industrial es su ubicación estratégica. Esta debe realizarse con un análisis profundo del medio natural, la disponibilidad de transporte público y vialidades adecuadas, así como el impacto en el paisaje urbano y la relación con el equipamiento urbano existente. Es fundamental que la industria no deteriore el entorno habitacional o los recursos naturales cercanos. La integración urbana debe buscar un equilibrio entre la funcionalidad económica y la calidad de vida de los habitantes, sin generar fragmentación ni contaminación visual, auditiva o ambiental.
Para lograr esta integración armónica se recomienda establecer zonas de amortiguamiento alrededor de las instalaciones industriales, utilizando vegetación densa para reducir los impactos ambientales. Asimismo, es útil sembrar pasto en área de reserva que no se estén utilizando y equipar adecuadamente las paradas de transporte público que sirvan a los trabajadores de estas zonas. Estas medidas contribuyen a mejorar la movilidad, la salud ambiental y el confort urbano en las zonas industriales. Se sugiere humanizar las zonas fabriles mediante la introducción de pequeños jardines, plazas arboladas y espacios de descanso, que no solo sirven como áreas de esparcimiento, sino también como lugares para actividades complementarias como la venta ambulante y los comedores comunitarios. También se deben prever centros de servicios dentro de las zonas industriales para cubrir necesidades básicas de trabajadores y usuarios. En conjunto, estas recomendaciones buscan transformar la industria en un elemento funcional, pero también estéticamente integrado y socialmente accesible dentro del tejido urbano. La vialidad urbana se define como el conjunto de calles, avenidas y caminos que estructuran el movimiento dentro de la ciudad, actuando como los principales contenedores de los medios de transporte. Es el sistema que permite la circulación de personas y bienes y que, por tanto, se convierte en el primer elemento a considerar al planear la estructura urbana. El diseño y disposición de la vialidad no solo permite una movilidad eficiente, sino que también determinan en gran medida el desarrollo urbano, ya que influyen en la conectividad, el acceso y la calidad del entorno construido. Su análisis puede realizarse desde varios enfoques: por función, peatonal, vehicular, ciclista, por propiedad pública o privada y por su uso, vialidad local, secundaria, primaria, de acceso controlado, etc. Para garantizar un desarrollo urbano equilibrado es fundamental identificar los puntos de origen y destino más importantes del movimiento poblacional e integrarlos al diseño vial. La vialidad debe clasificarse adecuadamente en 4 categorías: acceso controlado, primaria, secundaria y local, asegurando que sus características físicas sean coherentes con su función. Esta clasificación debe reforzar la estructura urbana existente, favoreciendo la integración por barrios y aprovechando las cualidades sociales, ambientales e históricas del entorno. El diseño vial también debe contemplar la inclusión de banquetas arboladas y franjas ajardinadas, que no solo aumentan la seguridad del peatón, sino que también ofrecen espacio para mobiliario urbano y vegetación. Una vialidad bien planeada considera elementos técnicos y ambientales. Por ejemplo, los alineamientos horizontales y verticales deben evitar quiebres abruptos o intersecciones en ángulos incómodos. Las vías principales deben procurar una buena visibilidad y en las calles cerradas se deben prever retornos vehiculares. Para mejorar la eficiencia en cruces se deben sincronizar semáforos, establecer reglas de preferencia donde no haya semáforos e implementar glorietas solo en intersecciones múltiples. Además, los pasos a desnivel pueden aplicarse en flujos de alto volumen o donde existen particularidades que lo justifiquen. El objetivo es que cada solución vial responda a datos reales de movimiento, como los estudios de origen-destino. En cuanto a los efectos ambientales y sociales, se recomienda que los nuevos trazos viales no afecten innecesariamente elementos naturales. Asimismo, las carreteras deben rodear las ciudades a través de libramientos en lugar de atravesarlas, minimizando la fragmentación urbana. Las rutas de transporte público, especialmente los autobuses, deben trazarse por calles de menor pendiente, estar equipadas con tecnologías anticontaminantes y contar con salidas elevadas para los escapes. Estas medidas buscan mejorar tanto la eficiencia del transporte como la calidad del aire y la experiencia urbana en general. Cualquier proyecto de vialidad debe tener en cuenta los usos del suelo presentes y futuros, asegurando la continuidad de las vialidades primarias y secundarias en las expansiones urbanas. No es recomendable desarrollar infraestructura vial sin una visión integral del crecimiento de la ciudad. La vialidad debe estar al servicio de una estructura urbana cohesionada, sostenible y centrada en las personas, permitiendo el desplazamiento seguro, accesible y ordenado para todos los usuarios del espacio urbano. Transporte. El transporte se define como los medios que utiliza la población para desplazarse dentro de la ciudad. Se clasifican en transporte público, privado y de carga. El transporte debe considerarse como un sistema total relacionando el transporte privado con el público. Se deben planificar las estaciones, paradas y estacionamientos. Se debe considerar la relación del transporte con las zonas habitacionales y la vialidad. Se deben fomentar las ciclopistas y considerar al peatón en la planificación del transporte. Se debe mitigar el ruido y la contaminación generados por el transporte. Se recomienda identificar en toda la ciudad las esquinas o paradas de transporte público con mayor afluencia y equiparlas para proteger y mejorar el ambiente de los peatones, mejorar el paisaje y clarificar los sistemas de transporte público en centros y subcentros de equipamiento. Se recomienda crear calles para uso exclusivo del transporte público.
Redes y líneas. Se entiende por redes y líneas el conjunto de sistemas de drenaje, agua potable, electricidad, transporte, comunicación y distribución de energéticos, también denominada infraestructura urbana. Estos sistemas hacen posible el funcionamiento de la ciudad al distribuir energía, posibilitar la comunicación y desalojar desechos, siendo la base del desarrollo urbano. Las redes y líneas van en relación directa con la vialidad. Los principales sistemas son agua potable, drenaje, electricidad, teléfono y energéticos. Se debe realizar una planeación óptima y optimización de las redes considerando el medio natural, la vialidad y el paisaje urbano. Se deben considerar diferentes esquemas urbanos para el diseño de las redes. La cuadrícula es un sistema flexible y eficiente para el emplazamiento e interconexión de redes. Los esquemas reticulares presentan algunas ventajas, pero son menos eficientes. Se debe planificar cuidadosamente el drenaje para minimizar su longitud y eliminar quiebres bruscos. Las características de las redes de drenaje deben considerar las cargas actuales y potenciales de aguas pluviales y negras. Las redes deben ser registrables en toda su longitud. Se recomienda coordinar la planeación urbana con los proyectos de energía eléctrica. Las líneas de alta tensión deben adecuarse a trazos de avenidas existentes o propuestas. Se recomienda introducir las redes eléctricas de forma subterránea en sitios especiales. Los derechos de vía de las líneas eléctricas pueden usarse como zonas verdes. Las líneas de distribución deben ubicarse en un solo lado de las calles. Se deben buscar alterar lo menos posible la calidad visual del paisaje urbano al ubicar postes y líneas aéreas. El trazado de las líneas subterráneas de gas combustible deben planearse cuidadosamente para evitar conflictos con otras instalaciones y zonas arboladas. Metodología para estudios y propuestas de estructuración urbana. El proceso metodológico para estudios y propuestas de estructuración urbana consta de 6 etapas: definición del área de estudio, recopilación de información, organización de la información, análisis e interpretación, detección de asociaciones y síntesis y formulación de propuestas, políticas y lineamientos. La primera etapa consiste en definir el área de estudio, lo cual debe hacerse con base en los objetivos del análisis. Es importante tener en cuenta diferentes escalas, como la ciudad completa, de un distrito o una zona específica, y considerar siempre la escala superior como contexto. Para delimitar el área se pueden usar diversos criterios, como los límites naturales, los ríos, las montañas, las divisiones políticas, zonas con características similares como socioeconómicas, funcionales o visuales, y el régimen de propiedad del suelo y otras condiciones particulares del caso. La segunda etapa es la recopilación de información que debe responder a los objetivos de estudio. Esta información abarca tanto el medio físico natural, el clima, la geología, los suelos, el agua, relieve, vegetación, fauna, etc., como el medio construido, como lo son los usos del suelo, la vialidad, el transporte, las redes de servicios e imagen urbana. Para obtener estos datos se pueden usar 2 métodos principales: la investigación de gabinete, que sería la revisión de documentos, censos, planos y fotografías aéreas, y el trabajo de campo, como las encuestas, entrevistas, observaciones y levantamientos directos. En la tercera etapa se organiza la información recopilada. Esto implica clasificar los datos según los temas de análisis y verificar su calidad. Completando lo necesario, es muy útil elaborar planos resumen que integren los diferentes aspectos del medio físico y urbano, los cuales deben realizarse a escalas que permitan un análisis detallado. La cuarta etapa se enfoca en el análisis e interpretación de la información. Aquí se busca identificar relaciones entre los elementos del medio natural y los del medio construido, utilizando herramientas como matrices de correlación. Este análisis debe considerar 3 enfoques complementarios: la estructura del territorio, cómo se organiza físicamente, su funcionamiento, cómo se utiliza, y su imagen, cómo es percibido por la población. En la quinta etapa, con base en ese análisis, se identifican asociaciones entre componentes del entorno, agrupándolos en 3 categorías: asociaciones naturales o ambientales, funcionales o de actividad, y visuales o paisajísticas. Estas asociaciones deben documentarse con precisión tanto en planos como en memorias escritas. En la sexta etapa se formulan propuestas, políticas y lineamientos a partir de la identificación de limitaciones y oportunidades, ya sean naturales, funcionales o visuales. Se diseñan estrategias para orientar el desarrollo urbano. Estas acciones pueden centrarse en la conservación, rehabilitación, regeneración o crecimiento, dependiendo del caso. El proceso metodológico para estudios y propuestas de estructuración urbana se desarrolla a través de una secuencia lógica y articulada de 6 etapas, que permite comprender, analizar y proyectar el territorio de manera integral. Desde la definición del área de estudio hasta la formulación de propuestas y políticas, cada fase contribuye a generar una visión coherente y fundamentada de la ciudad, considerando tanto sus condicionantes naturales como construidas. Este enfoque posibilita una toma de decisiones más informada, equilibrada y sensible al contexto, orientada hacia un desarrollo urbano sostenible y con un sentido de pertenencia. Criterios de evaluación.
Los criterios de evaluación tienen como objetivo ofrecer una guía básica para valorar proyectos urbanos a pequeña escala, como plazas, parques, edificios públicos o viviendas. Esos criterios ayudan a determinar si un proyecto se adapta adecuadamente al entorno y contribuye a una estructura urbana coherente. La evaluación se realiza desde distintas perspectivas para asegurar un desarrollo integral y sustentable. Desde el punto de vista jurídico, todo proyecto debe cumplir con las leyes y normativas vigentes en materia de medio ambiente y desarrollo urbano. En el aspecto económico se analiza la viabilidad financiera del proyecto considerando tanto los costos de ejecución como los de mantenimiento a largo plazo, así como su sostenibilidad y atractivo para posibles inversiones. El criterio de diseño revisa aspectos como la integración del proyecto en su entorno inmediato, la proporción y funcionalidad de los espacios, la disponibilidad de servicios y su adecuación al paisaje urbano existente. En cuanto al criterio constructivo, se evalúa que el proyecto sea técnicamente factible y funcional, garantizando acceso a los servicios básicos y a una correcta adaptación a las condicionantes físicas del sitio. Finalmente, el criterio social valora el impacto del proyecto en la comunidad, poniendo énfasis en la accesibilidad universal, la inclusión de distintos grupos sociales, la participación ciudadana y el fortalecimiento del tejido social. También se analiza si el proyecto es culturalmente pertinente, equitativo y generador de beneficios colectivos. Este libro busca ser una herramienta fundamental para comprender las múltiples interrelaciones entre los elementos que conforman la estructura urbana y sus interacciones con el medio natural. A través de la definición de conceptos básicos y la presentación de recomendaciones generales y específicas, ofrece una visión integradora para la toma de decisiones en el diseño y la planeación urbana y ambiental. Su enfoque en la filosofía ecológica y en la consideración del habitante y la comunidad como eje central del diseño promueve la creación de ciudades en equilibrio con la naturaleza y en armonía con su imagen urbana. Si bien no pretende ser un manual exhaustivo ni definir normativas específicas, sienta las bases para una comprensión holística del medio urbano y natural, invitando a estudiantes y profesionales a adoptar una perspectiva informada y responsable en la construcción y transformación de nuestras ciudades.